Amén, amén. Vámonos al Salmo 84. Salmo 84. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a estar leyendo del versículo 4 al versículo 7. Amén. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Versículo 7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. ¡Qué hermoso! ¡Qué poderoso! Amén. Aquí la palabra del Señor nos enseña que nosotros estamos enfocados en estos cuatro versículos y vamos a desglosar hoy este mensaje con respecto a esta palabra. Vamos a ver, pueden tomar asiento. Gloria al Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre, a ver quién estuvo aquí la semana pasada. Hoy es 8, en estos días. Si hiciera otra pregunta, yo sé que muchos me la contestarían. ¿Cómo quedó Costa Rica y la tercera? ¿Eso no se les olvida? Decimos, viera, hermana, que yo tengo una mente que no se me pega nada. Y si es verdad, nada de lo que a usted no le interese se le va a pegar. A usted le interesa estar al día con las noticias, le interesa estar al día con el fútbol, le interesa estar al día con muchas cosas, pero ¿qué tal si nos ponemos al día con la palabra de Dios? ¿Qué tal si usted dice la palabra de Dios, hoy me habló el Señor? Y luego le pregunto, ¿y de qué le habló? No sé. Pero sí me habló, tocó mi corazón, me sentí. ¿De qué le habló? ¿Sabe por qué? Porque es tan importante poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención en lo que Dios nos habla. Porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí dice la palabra de Dios, bienaventurados los que habitan en la casa del Señor. O sea, en su casa usted habita. Los que llegan de afuera son visitas. Esta es la casa de Dios. Y usted es un hijo del rey. Usted es miembro de la casa del alfarero. Entonces, nosotros habitamos en este lugar. Y dice la palabra del Señor, perpetuamente te alabarán. Una de las cosas es que no es solamente cantar, es alabar del corazón, con la mente, conectados, ¿verdad? No solamente como cantan hoy, o quienes cantan, o quienes tocan, no, es una relación personal con nuestro Dios, es de lo más íntimo de nuestro ser, es decirle, alma mía, alaba a Jehová, alaba todo mi ser, tu santo nombre. Y usted se va a ir sintiendo fortalecido, lo que decían ahorita, ¿verdad? En cuanto a estar, si tenemos 2 rayitas o 3 rayitas, pero si usted no se conecta, ¿verdad? Los carros que no son de gasolina, son de electricidad, y no se conectan, pues no sirven para nada, ¿verdad? Así somos nosotros si no nos conectamos. Bienaventurado el hombre o la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena sus estanques. Recordemos que este camino, Dios nos dice, Dios no nos oculta nada. Dice, en el mundo, ¿qué dice que tenemos?
mientras usted y yo estamos en esta tierra, vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos difíciles, igual que todo ser humano que está en la tierra, pero lo que Dios permite que nosotros vivamos es para que usted lo lleve delante del Señor y lo cambie. Lo cambie, dice la palabra del Señor aquí, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia, cuando la bendición, cuando la palabra, cuando estamos en la casa del Señor, cuando nos unimos unos a otros a hablar la palabra correcta, a hablar palabras de bendición, usted va llenando nuevamente su estanque, ¿verdad que sí? Amén. Aunque usted venga cansadita o cansadito, hay un refrescamiento. Y dice, irán como de poder en poder. ¿Cómo debe caminar el pueblo de Dios? De poder en poder, no de caída en caída. No hay personas que se levantan y caen, se levantan y caen, se levantan y caen. No es ese el caminar de un hijo de Dios. Es ir de gloria en gloria y de poder en poder. Es poder decir, yo me levanto, esto no me va a detener, pero la semana pasada les preguntaba de qué se habló, y hablamos de que el Señor dice ya en 2 de Timoteo 6, 1:6, yo no te he dado espíritu de... Y se explicó un poquito lo que era la cobardía, y si no te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué se habló la semana pasada? Del dominio propio. Del dominio propio. Desde el momento en que venimos a Cristo, Dios nos ha dado el poder, el amor y el dominio propio. ¿Amén? ¿Alguien lo tiene? ¿Cuántos dicen yo lo tengo? Si usted tiene a Cristo, tiene el poder, el amor y el dominio propio. No está hablando todavía del derramamiento del Espíritu de Pentecostés. Está hablando de ese nuevo nacimiento, de esa nueva naturaleza que debe haber en cada uno de nosotros, de ya no andar en nuestros propios caminos, ni hacer nuestra propia voluntad, sino buscar el camino del Señor. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo fue el que nos convence, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso lo hace todo el tiempo, no solamente cuando vinimos al Señor, nos convenció de que nosotros, al menos a mí, yo supe en esa oportunidad que si yo me hubiera muerto, en lugar del hermano que murió quemado, yo no hubiera tocado ni el quicio del infierno, iba en vuelo directo. Era una persona que, entre comillas, era buena, asistía a la iglesia, no era una mala hija, no hacía cosas que deshonraran a los padres, pero la vida espiritual estaba lejos y había haciendo muchas cosas que a Dios no le agradaban, como andar buscando brujos, hechiceros, leyendo el horóscopo y cosas así. Ok, en ese momento el Espíritu Santo me convence a mí de que yo, si me hubiera muerto, ¿sabe contar? Dijo mi hermano. Dice el Señor, no cuente conmigo, no puedo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, al venir a nosotros, nos activa nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. O sea, ya no soy yo ni Él, somos uno en Cristo. Estamos unidos por el Espíritu y el Espíritu está presto para identificar en nosotros nuestras actitudes, nuestros pensamientos. La palabra del Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son como poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Y cuando pensamos en fortalezas, hay un cable que me va a botar. Cuando pensamos en fortalezas, pensamos en murallas.
y pensamos en cosas externas, pero esas fortalezas se hacen dentro de nosotros. Esas fortalezas son las primeras que usted y yo tenemos que derribar. Nuestras malas actitudes, nuestros pensamientos, no el decir yo soy así, es que a mí no me cambia nadie, es que yo sé y la pastora me puede decir lo que sea, pero yo hago lo que yo quiero. Eso es una fortaleza, ¿verdad? Y cada uno podemos identificar nuestras fortalezas, porque una fortaleza es algo que resiste la obediencia, que resiste sujetarse, que resiste al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que allá, hablando Pablo, que había un mago que cuando Pablo predicaba, ese mago le decía al que estaba ahí hay cosas en contra. Lo digo en mis palabras. Entonces Pablo le dice: hijo del diablo, que le resiste al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que caminar bajo la guianza del Espíritu, bajo la dirección del Espíritu, aunque su carne se resista, aunque en su mente usted diga no quiero, no, pero Dios nos dio, ya vimos que nos dio el dominio propio, pero hoy vamos a hablar sobre algo que aún teniendo el espíritu de dominio propio, de amor, si no lo ejercemos, no funciona, que es el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios operando a través de nosotros. Y cuando hablamos del poder, pensamos en levantar muertos, en sanar personas de cáncer, en echar fuera demonios. Y eso está bien porque también la palabra de Dios nos lo dice. Pero la palabra de Dios dice que más bienaventurado es el que se enseñorea de su alma. El que domina sus impulsos, el que lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, más fuerte es. Amén. Amén. Y esta es, cuando dice la palabra de Dios, irán de poder en poder, es porque no se doblegan a esas fortalezas que se quieren levantar o se levantan internamente. Ahora recuerde esto. El conocimiento de la palabra del Señor nos ayuda y necesitamos entender que la Biblia dice que el pueblo perece porque no tiene conocimiento, pero el conocimiento sin práctica, sin ponerlo por obra, de nada te sirve. De nada te sirve, de nada nos sirve. Yo conozco ese versículo, está en segunda. No, es en el momento de la prueba. Es en el momento que yo tengo que ejercer el poder de Dios para poder caminar conforme a lo que Dios quiere que caminemos. Y el Espíritu Santo está ahí con nosotros para guiarnos. Amén. En el libro de Romanos 8:14 dice que somos hijos de Dios los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Los hijos de Dios somos los que nos dejamos guiar, no los que nos imponemos, no los que hacemos nuestra voluntad, sino los que hacemos la voluntad de Dios. Y el Padre nuestro, oramos y decimos: hágase, Señor, tu voluntad, así como se hace en el cielo, así se haga en esta tierra. Amén. Qué emoción, qué palabras más lindas. Y es fácil decirlas, pero en el cielo todo está caminando perfectamente. Los que se rebelaron ya no están. Y en nosotros, en nuestro diario vivir, ¿qué tal las relaciones interpersonales en el hogar? Vamos a ello. ¿Qué tal en nuestra comunión con la iglesia, con la familia de Dios en la iglesia? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos? Porque el Espíritu Santo no solamente nos da el poder, nos da el amor. Y la próxima semana vamos a estar hablando sobre el amor. ¿Qué significa el amor que Dios ha depositado en nosotros? Romanos 5:5 dice que el amor de Dios. Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo es el amor de Dios para ustedes y para mí? ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo ha fluido sobre nosotros? Dios quiere que así nos amemos unos a otros. Entonces, el Espíritu Santo siempre está atento
para darnos la dirección, para guiarnos, para instruirnos en el camino, para redarguirnos, si tiene que redarguirnos, o para aplaudirnos también cuando usted se siente bien porque usted venció una tentación, porque usted venció una debilidad que usted sabe que la tiene en usted y que usted necesita salir de eso, pero que no le gusta que se lo digan. A mí no me tiene nadie que decir nada, ¿verdad? Hemos visto, mis amados, que Dios puede cambiar a cualquier persona. Para nuestro Dios no hay nada, pero nada imposible. Amén. Y usted y yo somos testigos del poder de Dios, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuántos somos testigos del poder de Dios? Que Dios puede cambiar a quien sea. Y Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria. O sea, nosotros no somos un producto terminado. Perdóneme que lo diga así. Dice la palabra del Señor en Proverbios 4:18 que somos como la luz de la aurora que va en aumento. Cada día un poquito más, cada día un poquito más, hasta que llegamos a ser perfectos. ¿Cuándo somos perfectos? Cuando llegamos a su presencia. Amén. Hoy Dios está trabajando con nosotros, con cada uno, con cada área, con cada situación, con cada circunstancia. Pero entonces, en el pasado nosotros no podíamos vencer porque no teníamos el poder para hacerlo. Caminábamos en nuestro intelecto, en nuestra carne, en todo lo que el mundo nos dijera, y podíamos haber hecho 1001 barrabasadas. Pero ahora el poder de Dios está en ti. Amén. Dígale que está a su lado, el poder de Dios está en ti. ¿Para qué? Para no hacer mi voluntad, para hacer la voluntad de Dios, para no hacer lo que agradan a los hombres, sino para hacer lo que agrada a Dios. Amén. Entonces vemos que Dios puede cambiar un drogadicto y ponerlo a servirlo al Señor, un alcohólico y ponerlo a servir al Señor, ¿qué? Una bruja, ¿verdad? Y ponerla a predicar la palabra. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Y qué título teníamos? ¿Cómo éramos antes? Y hoy Dios quiere traer muchas almas que están allá, que Él quiere transformar, que Él quiere liberar, pero nosotros tenemos que llegar a resplandecer con la luz de Cristo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que reflejar en nosotros la vida del Señor. No solamente que tenemos un conocimiento de Dios, no solamente que asistimos a una congregación, no solamente que oramos y ayunamos, todo eso está bien, es parte de nuestro caminar, sino que reflejamos en nosotros lo que conocemos, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos dice que sí y lo que Dios nos dice que no es no. Amén. ¿Sonríen? ¿Sí? Porque Dios está con nosotros y Él quiere que nosotros caminemos así, de victoria en victoria, de poder en poder. Ahora, vamos a ver, en Gálatas 5 mencionamos, Gálatas 5, mencionamos lo que dice el Señor. En el versículo 16, el apóstol Pablo y el Espíritu Santo nos lo dice hoy. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis o no hagáis lo que ustedes quieren hacer. A veces decimos, no, pero yo no quiero eso. Yo le voy a decir y le voy a decir y le voy a decir. O yo voy a... Y sabe que eso no viene de parte del Señor, de la carne. Tenemos el peor enemigo nuestro, no es el diablo, no es el mundo. Y cuando digo carne no es lo que estamos aquí
es lo que hay dentro de nosotros, que todavía estamos llevando hasta que Dios nos llame a su presencia. Por eso Dios nos da el espíritu de poder, porque la carne no podemos. Dios dice en su palabra, en el libro de Zacarías 4:6, no es por fuerza ni violencia. Usted puede agarrar a su hijo y sonrojarlo y castigarlo, que por dentro él dijo no. Entonces no es por la fuerza, nadie puede obligar a nadie. Nadie, es por el Espíritu Santo. Amén. Es el poder de Dios operando en nosotros y a través de nosotros. ¿Alguien alaba a Cristo? Amén. Cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos del Señor. Y cuando yo dije hace un momento que cada uno somos testigos del poder de Dios, es porque Dios ya trabajó en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Ya nosotros no podemos seguir siendo las personas que antes éramos. No podemos seguir comportándonos como antes era. Es que así soy yo desde chiquitillo. Yo sé que mi mamá me decía que nací igual que mi abuelo. O no. Ahora tenemos una nueva identidad. ¿Y cuál era esa identidad? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de comportarnos como tal. Pero no podemos en la carne. Una vez más, necesitamos llevar adelante los pasos que esos 4 versículos que les di al principio dicen. Permanecer en la presencia de Dios es lo primero para poder nosotros vencer nuestras debilidades. Dice, para no andar en la carne. Ahora vemos un poquito qué es lo que dice aquí en el libro de Gálatas. Dice, porque el deseo, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Cómo? Eso no es conmigo. Sí, con cada uno de nosotros. ¿Usted está en su carnita? Sí, con cada uno de nosotros. Decimos muchas veces, ay, es que Dios aborrece a los murmuradores, pero vienes que esa vuelta, y comenzamos a hablar y hablar. Bienaventurado que sujeta su lengua, dice el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Ahora sí, vamos a enfocarnos en que no es la carne visible, sino lo que somos nosotros dentro, porque todavía estamos aquí. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Ya nosotros no tenemos ídolos. Cuidado. Todo aquello que te roba el tiempo, todo aquello que te lleva a hablar más, todo aquello que está delante de entre usted y Dios, es un ídolo. Y Dios no se agrada. Y voy a decirlo con claridad. Tienes que quitar ese ídolo de medio. ¿Cuánto tiempo le dedicamos para estar en la presencia de Dios? Yo veí en estos días y todavía hoy día, y no tengo, escúcheme bien, lo hago porque es muy normal y muy común lo que pasa. El fútbol no es malo, es algo bueno, bonito, pero ¿cuánto tiempo se le dedica para ver un partido? ¿Cuánto dura un partido? 90 minutos más, ¿cuánto de comentarios? ¿Y cuánto del programa que sigue? ¿Cuánto de...? Ahora, pregúntese, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Escritura? ¿Cuántas veces por semana, teniendo tiempo para congregarte, te congregas? ¿Cuánto tiempo dedicamos para visitar a una persona que está enferma? Una persona necesitada. ¿Cuánto tiempo dedicamos alabando y adorando al Señor? Tiene que haber en nosotros, tenemos que entender que ese balance se te está yendo a un lado, ¿verdad?
Y Dios quiere que ese balance no sea así. Dios quiere que usted y yo disfrutemos con libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Somos libres para tomar decisiones. Somos libres para decir, esta película que estoy viendo no me edifica en nada. Aparecen escenas feas, aparecen palabras grotescas. ¿Qué está entrando por tus oídos y por tus ojos? Eso alimenta tu espíritu, tu alma. Y en ese momento que estamos ahí viendo, el Espíritu Santo se acerca y te dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es? Y decimos, y seguimos. Tenemos que tener el poder y la autoridad en nosotros para levantarnos y decir, esto no me edifica, esta conversación no está bien, esto que estoy haciendo no está de acuerdo. Para eso Dios nos está dando el poder para vencer en nosotros. ¿Me doy a entender? Dice la palabra del Señor, la idolatría, la hechicería, enemistades. Ahora escúcheme bien, hechicería no es solamente hacer ahí un macuay. No. Vámonos a ir a Primera de Samuel. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15, En el versículo 22, recordemos que el rey Saúl era un rey que tenía una fortaleza de machismo, de orgullo, de prepotencia, que minimizaba a aquel hombre que tenía por delante de él, pero no era él, era el Espíritu de Dios. Versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, o sea, en los sacrificios, en las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, o sea, que cualquier cosa que podamos hacer para Dios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación. Y la adivinación entra en la hechicería, la brujería y el espiritismo, tienen el espíritu de adivinación. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. En el momento que nos desconectamos de una comunión verdadera con Dios, nuestro espíritu decae. No tiene fuerza, no tiene poder, nos sentimos desanimados, nos sentimos debilitados, una actitud de negativismo, hay duda, hay temores, no se puede, es que no, y todas esas cosas. Entonces el enemigo toma ventaja. Nosotros le abrimos la puerta al diablo. El diablo no tiene ningún poder sobre nosotros si no se lo damos. Y se lo damos cuando estamos expuestos a obedecer los pensamientos que vienen a nosotros y los ejecutamos. Ahí es cuando el enemigo toma ventajas. Ahí es cuando el Señor le dice, eso no es mío. Tienes que dejar tu actitud, tienes que dejar tu posición y sujetarte, porque las armas que te he dado son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Ok, el pueblo de Dios estamos llamados a caminar en la docilidad, en la obediencia a la palabra de Dios. No a imponer nuestros pensamientos, no a imponer nuestras voluntades, no a imponer nuestras actitudes, demostrando
estamos en desacuerdo o con otros pensamientos. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos en idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. ¡Qué duro! Un hombre que fue ungido por Dios a través del profeta Samuel, pero fue destituido en sus inicios, no podía, no le servía, no pudo, y aunque siguió como rey, siguió sin la unción, sin la presencia de Dios. Hay personajes en la Biblia que vivieron sin la unción, sin la presencia de Dios. Y en días pasados hablábamos de Sansón, ¿verdad? Cuando Dalila le dice, Sansón, viene el enemigo, y ella le había comunicado el secreto de su nazareo, le había cortado el cabello, y él se levantó igual, porque no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¡Qué duro! Pero hoy usted y yo estamos aquí con un oído atento para saber que no es en nuestro, para eso el Espíritu Santo nos fue dado desde el principio que Cristo vino a nuestras vidas, para que pudiéramos vivir esta vida en victoria, en el poder del Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Dios no quiere que andemos derribados. Dios no quiere que andemos postrados. Dios no quiere, perdóname, hay personas que caminan de rastra en el camino del Señor, siendo que tienen al Espíritu Santo viviendo en ellos. Y Dios hoy nos llama y nos dice, yo te he dado espíritu de poder, Amén. de amor y de dominio propio. Entonces, cuando dice aquí la palabra del Señor en Gálatas, las obras de la carne, porque aquí y en otros pasajes también, en el libro de Efesios, en varios pasajes nos menciona las obras de la carne para que no nos quede duda qué es lo que es andar en la carne. Dice el versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y no es que mate a alguien, es que aborrezca a alguien, es que no perdone, es que lo mire así como, ay, qué pereza, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice aquí, envidias, homicidios, borracheras. Ay, es una cervecita. Pero después, una que se dio cuenta, y las otras, ¿verdad? Aparte del testimonio que se da, es que la Biblia no dice, en ninguna parte dice que no se tome una cerveza, ¿verdad que no? Dice que los borrachos no entran en el reino de los cielos. La palabra del Señor sigue hablándonos y sigue diciéndonos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. La vida sexual está marcada por los parámetros que Dios tiene en su palabra, no para que andemos desordenadamente. Y dice la palabra, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No le hará. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Una persona que practica algo y que no quiere, lo entiende, lo sabe, pero no le gusta que se le diga. Y dice, yo si me muero me voy con Dios. Le pido perdón a Dios antes. ¿Sabe usted si tiene tiempo? ¿Es un arrepentimiento o es por miedo? ¿Verdad? Son muchas cosas que son equilibradas por el Señor. Entonces, luego nos da una lista de lo que es caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu no depende, escúcheme bien, de nuestras fuerzas. ¿Alguien está aquí? Depende de dejar que el poder de Dios actúe a través de nosotros. Que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Que tengamos paz en nuestro interior. Las tres primeras partes, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Esto se obtiene cuando usted y yo estamos buscando la presencia de Dios continuamente. Porque tenemos
vuelvo a decir, la carne se opone a que usted tenga gozo, a que usted tenga paz. No es que yo cuando veo a fulano se me quita la paz. ¿Cómo así? Y usted tiene el Espíritu Santo. Es que yo no lo soporto. Yo soy cristiana, pero yo no soporto que... Mucho cuidado. ¿Cuánto de verdad nos estamos alimentando de la presencia de Dios? ¿Cuánto de verdad estamos buscando a Dios? Porque yo le digo una cosa, la Biblia es Dios hablando con cada uno de nosotros. Y la Biblia es el espejo que me dice dónde tengo una manchita. Sí, amén. Si estoy peinadita, cómo ando mi vestido. ¿Me explico? Dios me habla a través de su palabra para que yo pueda ordenarme en todas las cosas. Amor, gozo y paz se obtienen en la presencia de Dios para producir en nosotros una comunión de unos con otros con paciencia. Ay, es que yo no le tengo paciencia. Yo voy a un lugar y si hay mucha fila no me espero. Veo a ver quién está. Ahí está. Y corre, ¿verdad? Para pasarse todos los demás. Paciencia, benignidad, bondad. Estas tres se relacionan con todas las personas alrededor. El Espíritu Santo nos capacita para soportarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. ¿Me explico? Ok, entonces cuando Dios dice que Él nos ha dado el Espíritu, ahora veamos, el día pasado les cité y les vuelvo a citar Isaías 11, 1 y 2. El Espíritu de Jehová viene sobre ti y es el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. ¿De qué más? A ver, ya se me olvidó. Vamos a ver, ¿lo tienen ahí? No. Vamos a buscar. Espíritu de Jehová, Espíritu de... Voy corriendo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, el espíritu de temor que Dios ha puesto en ustedes es el Espíritu Santo de Dios también. ¿Me van a entender? En el Espíritu Santo se mueven estos siete cualidades. Espíritu Santo que nos lleva a ser diferentes. Espíritu de sabiduría que nos lleva a entender y conocer la palabra. Sin el Espíritu Santo no se entiende la palabra, porque dice la palabra que para la gente que no tiene el Espíritu es locura. Más para con nosotros es para la gloria y bendición nuestra. Amén. Dice la palabra del Señor, espíritu de inteligencia. ¿Ok? Resumiendo en dos, dice la palabra del Señor en Job 28:28, que el temor de Dios, el temor de Jehová, es la sabiduría y el apartarnos del mal. Apartarnos del mal. Y recuerde que no muchas cosas vienen de adentro. El no hacer mi voluntad es inteligente. El no imponerme es lo inteligente. El no resistirle al Espíritu de Dios es lo inteligente. Y aquí habemos muchos inteligentes. Amén. Diga, yo soy inteligente. Yo soy sabio. Yo soy sabio. Amén. Y yo tengo el poder de Dios. ¿Cuánto lo tienen? Amén. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Todos lo tenemos. Todo aquel que tiene a Cristo tiene el poder de Dios para vencer y no ser vencido. Así es que volviendo al libro de Gálatas, dice la palabra del Señor que la paciencia, la benignidad y la bondad es en la relación con las personas, pero esta relación se produce a través de mi relación con Dios. Y para mi propia vida tengo la mansedumbre, la templanza y la fe. Estas tres me ayudan a caminar con Dios. Así que lo voy a tocar ahí nada más un poquito para que todos lo reflexionemos. Jesús,
cuando estuvo aquí en la tierra, se encontró aquella mujer que trajeron y le dijeron, esta mujer la encontramos en el pleno adulterio. ¿Y dónde está el hombre? ¿Qué se hizo? No, él aprendió la palabra que dice, escapa por tu vida. Y la trajeron y la tiraron ahí. Pero cuando usted viene delante del Señor, Dios le va a enfocar su propia vida. Lo que usted es, lo que usted camina, lo que usted debe cambiar, lo que debemos arreglar con Dios. Y cuando el Señor le dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y uno a uno se fueron yendo, aquella mujer quedó sola, y Jesús, al rato de estar escribiendo ahí, yo me imagino que puso José, Simeón, Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban ellos? Levantó la vista y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y le dice, no está, ninguno te acusó, no ninguno. Ni yo, le dice el Señor, ni yo te acuso, ni yo. El Señor no está aquí para acusarnos, está aquí para fortalecernos y levantarnos. Amén. Está aquí porque nos ama, está aquí porque sabe que todos estamos luchando con esta carne, ¿verdad? ¿Y cuál fue la recomendación? Vete y no peques más. A cada uno de nosotros el Señor nos llama y nos dice, yo he perdonado tus pecados porque tú me los pediste, porque te has arrepentido de corazón. Y quiero hacer un intervalo, hoy hay Santa Cena. Él nos pedimos perdón con arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Voy a dejar esta actitud, voy a dejar este pensamiento, voy a dejar esta persona que no me conviene, voy a cambiar esta circunstancia, lo que el Espíritu Santo nos esté hablando. Eso es no solamente reconocer el pecado, sino apartarse de él y dejarlo. Y Dios te dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Cuando se encontró aquel hombre junto al estanque de Bethesda, que tenía 38 años de estar ahí, le dice, ¿quieres ser sano? Bueno, toda la historia que usted conoce, y al final le dice, te has sanado, vete y no peques más. Y esa es la palabra que usted debe llevar hoy en su corazón. Vete y no peques más. Porque no solamente pecamos con las actitudes, con los pensamientos, con lo que oímos, con lo que vemos. Nosotros debemos de ser celosos, como dice la palabra del Señor, de buenas obras. No de hacerlo primero o hablarlo primero. Y algunos dicen, ay, es que el Señor, tenga mucho cuidado cuando usted dice el Señor. Tenga mucho cuidado. ¿Es tu carne o es el Señor? ¿Verdad? Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Te he dado espíritu de qué? ¿De qué nos dio el Espíritu? De poder. Hoy estamos viendo que el Espíritu Santo en nosotros es poder de Dios para vivir la vida que Dios nos llama. En Efesios 3:16 aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y él nos dice, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra. Vamos a ver 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos. Ahora, usted tiene que identificar cuál es su debilidad. Cada uno de nosotros cojeamos de alguna patita, ¿verdad que sí? Algo nos cuesta, algo andamos por ahí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, para que seáis fortalecidos con el poder, con poder en el hombre interior por el Espíritu. Entonces el Espíritu que Dios ha puesto
es para que se fortalezca usted internamente, para que me fortalezca yo. Cada uno de nosotros. Si la debilidad nuestra está en nuestra carne, tenemos el poder de Dios para que eso sea liberado, para que eso sea transformado, para que podamos reflejar en la imagen de Cristo en nosotros. No porque recitemos palabras, recitemos o cantemos versículos bíblicos y la vecina oye que estamos cantando, o tenemos la radio puesta o todo. ¿Cómo actuamos es lo que hace la diferencia? ¿Cómo nos comportamos en las circunstancias que estamos viviendo? ¿Qué decisiones estamos tomando cuando estamos en situaciones difíciles? ¿Me doy a entender? Sí, amén. Amén. Dice que el Señor aquí, en el versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Y el Espíritu está con mayúsculas, es por el Espíritu Santo que nos fue depositado. Ahora vámonos al versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A ver, leámoslo todos juntos. Según el poder que actúa ¿dónde? Nosotros. Usted tiene el poder para actuar como Dios manda. Yo tengo el poder para cambiar mis actitudes, para cambiar mis decisiones, mis pensamientos. Yo necesito alinearme con la palabra, no con lo que esta carne quiera deleitarse. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis, no hagáis lo que la carne, lo que la mente te diga, sino lo que agrade a Dios. Somos comprados por precio, no nos pertenecemos a nosotros, pero Dios, que conoce nuestra naturaleza, que Él mismo se vistió con nuestros vestidos carnales, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras circunstancias, y como Él conoce a cada uno de nosotros, Él ha puesto el poder de Dios en cada uno de nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es, amén. Sonríe, por favor. No es en nuestra fuerza, pero sí tenemos que entender que si estamos desconectados de la fuente, no caminamos. Si no nos congregamos, no caminamos. Si conocemos la palabra y no la obedecemos, no caminamos. Necesitamos andar conforme a la palabra. El Espíritu Santo está atento para fortalecernos en nuestras debilidades, para interceder al Padre por nuestras debilidades con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre y no conforme a lo que nosotros queramos tampoco. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Necesitamos entender que Dios nos ama con gran amor y Dios nos llama y nos dice esta palabra en el Salmo 19, 29, 11. Salmo 29, 11. Esto lo dijo allá cuando David estaba en la tierra. David fue el hombre más experimentado en dolor, en sufrimiento, en persecución, en angustia, en rechazo. Similar, muy similar es David, por eso Jesús desciende de la generación de David. Él pasó por tribulaciones, pasó por rechazos, pasó desde niño, desde el vientre de la mamá. Pero él dice en el versículo 11, Jehová dará ¿qué? Poder ¿Poder a quién? a su pueblo. ¿Hay un pueblo de Dios aquí? Amén. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Amén. ¿Cuántos recibimos el poder de Dios y nos tomamos de Él esta noche, esta mañana, perdón? Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no tenemos paz. Hemos resistido al Espíritu Santo, hemos resistido a la palabra, hemos resistido al que Dios ha puesto delante de nosotros. Y dice la palabra de Dios que el que resiste al que tiene
autoridad, acarrea condenación para sí y no paz. Los padres tienen que enseñarle esto a sus hijos. Padres, ustedes y yo tenemos que sujetarnos a Dios. La esposa al esposo. Ajá. Y yo me sujeto a él. ¿Qué parte del cuerpo es usted? La nuca, porque lo muevo para allá y lo muevo para acá. No se trata de eso. Es caminar de acuerdo a la palabra. Los hijos deben de honrar a los padres. Así ellos estén muertos, hermanos, tenemos que honrarlos. Tenemos que glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo obedecemos al Señor, honramos a los que Dios puso por padres. Eso es así, mis hermanos, aunque usted no lo crea. Tenemos en el Salmo 18, nos dice la palabra del Señor, el mismo David, en el versículo 32, declara esta palabra sobre usted. Dice el Señor: Dios es el que me ciñe de poder y que hace perfecto mi camino. Amén. Cuando usted se rinde a lo que Dios le está hablando, ¡qué delicia! Mire, cuando usted suelta lo que ahí el enemigo ha puesto, ha rumiado, ¿verdad? Y usted pasa enojado, pasa con desánimo, y el diablo atiza, ¿verdad? Él es el atizador. Pero usted dice: un momento, yo soy una hija o un hijo de Dios. Y el Dios es el que me ciñe poder. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo suelto esto. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando perdona a alguien? ¿Cómo se siente cuando usted y yo reconocemos que hemos hecho lo malo y venimos delante de Dios y nos arrepentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando nosotros nos humillamos? El que se humilla, Dios lo exalta. El poder de Dios nos lleva a manifestar la gloria de Dios en nosotros. El poder de Dios en nosotros. ¿Me doy a entender, mis hijos? El Espíritu Santo está presto. David, en sus luchas y en sus pruebas, en el Salmo 18 dice en el inicio: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Aleluya. Y sigue hablando. ¿Por qué? Porque se enchufó con el Señor. Sí, y dice: aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego. Eso se lo dijo Isaías, pero también es de parte del Espíritu. Amén. Aunque pase por donde sea, si el Señor está conmigo, yo sé que voy a salir adelante. No voy a ceder a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. El poder de Dios. Por eso Dios nos demanda a nosotros estar listos y preparados para el día del Señor. Buscar la santidad, buscar vivir una vida en comunión con Él. Para vivir una vida con Él necesitamos caminar con Él. Dice el Señor, y vamos a ponernos de pie. Yo quiero que hoy esta palabra le fortalezca, esa palabra le anime. Dice la palabra del Señor que todo el que quiera seguirle, todo el que quiera servirle, niéguese a sí mismo. Porque uno en la calle quiere hacer muchas cosas que Dios no le agrada. Quiere contestar muchas cosas que a Dios no le agrada. Quiere tomar decisiones que a Dios no le agradan. Y no es que sean malas en el mundo regular. Es que el Espíritu Santo es celoso de nosotros. ¿Estamos acá? Celoso. Él no quiere que usted se contamine. Él no quiere que usted viva una vida cargada, cansada, fea. ¿Qué dice el Señor? El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, en medio de la prueba, yo me gozo. En medio de toda circunstancia, yo me gozo. Y de esa manera rechazamos el espíritu de desánimo, el espíritu de ¿qué más es lo que hay ahora? Ansiedad, ¿verdad? Muy ansiosa y que ya no puede respirar. ¿Y qué más?
¿Cuál es el espíritu que gobierna ahora en la gente? La depresión. La depresión. Cristianos deprimidos. ¿Por qué están deprimidos? Y no es que no nos toque en algún momento la depresión, pero tenemos el antídoto. Aquí está el antídoto. Sí, amén. Gloria a Dios. Tenemos el consejo de Dios para que podamos salir de él. Nosotros somos, como dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:7, somos vasijas de barro, donde Dios ha depositado su Espíritu Santo. Para que la excelencia del poder sea de quién? Sea de Él. Para que Él pueda ejercer su poder. ¿Sabe una cosa? Cuando usted y yo vencemos lo que hay en nosotros, estamos glorificando al Señor. Y yo puedo ver el rostro del Señor cómo se regocija. Y nos dice, ¿ves que sí puedes? ¿Ves que sí puedes cambiar esa actitud? ¿Ves que sí puedes perdonar? ¿Ves que sí puedes? ¿Me explico? Hay una sonrisa en el rostro del Señor. Y cerramos con el Salmo 84 que iniciamos. Recuerden que estas prédicas están grabadas. No la tomen como de parte de la pastora, porque no estoy hablando palabras mías. Estoy hablando la palabra que Dios ha escrito para edificación y fortaleza nuestra. Salmo 84, versículo 4 al 7. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, o la mujer, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Cierre sus ojos. ¿Está usted delante del Señor? El Espíritu Santo hoy te ha hablado. El Señor te ha hablado y me ha hablado a mí. Esta palabra la hizo Dios pensando en cada uno de nosotros y en nuestras luchas y en nuestras pruebas. Y nos da la herramienta que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y